Los romanos. Varios grupos llamados latinos, porque hablaban latín, viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron, los etruscos ya se encontraban ahí. La unión de estos dos grupos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en las aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así surgió la ciudad romana a mediados del siglo XVIII a.C. En Roma convivieron varios grupos sociales: los patricios, personas con privilegios que podían votar en elecciones; los plebeyos, la población de escasos recursos; los libertos o trabajadores libres; y los esclavos. Las principales actividades eran la agricultura, la cría, el ganado, la pesca, la navegación comercial y militar y los oficios urbanos. De la monarquía al imperio. La historia de Roma se divide en tres periodos. El primero, de los años 753 a 509 a.C., corresponde a la monarquía gobernada, un rey que tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalicio, es decir, de por vida. Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos. El segundo periodo, la República, comenzó en el año 509 a.C. Entonces había un senado compuesto por 300 integrantes, el cual elegía a 2 cónsules o jueces superiores que dirigían el gobierno. Permanecían en el cargo por un año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al Senado. La expansión de los romanos comenzó durante la República. Conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa y les permitió asimilar elementos de otras culturas, por ejemplo, de la griega, de la cual tuvieron una influencia notable. La República llegó a su fin en el año 27 a.C., luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. El imperio fue el último periodo de la civilización romana. Abarcó del año 27 a.C. al 476 después de Cristo. El primer emperador fue político y militar, César Augusto, hijo adoptivo de Julio César. Fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la República. En esta última etapa del gobierno, estaba encargado por el emperador, quien concentraba toda la autoridad. Era común conseguir el apoyo de los plebeyos mediante el pan y circo, es decir, dándoles comida y diversiones como las luchas de gladiadores en el Coliseo. La expansión y la organización del imperio. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan desde 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a su organización y control militar. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande, que en lo político se dividía en provincias regidas por gobernadores designados por el emperador. Se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas, que además favorecían el comercio. El denario de la plata era la unidad monetaria del imperio, que se empleó desde principios del siglo I hasta finales del siglo III después de Cristo, y el latín fue su idioma oficial. Roma no imponía credos en los territorios conquistados, toleraba sus costumbres y hasta permitía que mantuvieran a sus gobernantes siempre y cuando considerara no atentaban contra la seguridad del imperio, como ocurrió con los cristianos. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en 2 partes para facilitar su administración y defensa, Occidente y Oriente. Posteriormente, en 395 después de Cristo, el emperador Teodosio entregó estas partes a sus hijos Honorio y Arcadio. El Imperio Romano de Occidente cayó en 476 después de Cristo por las invasiones de los bárbaros, pueblos guerreros de lo que hoy es Norte Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital. La vida cotidiana en Roma. La antigua ciudad de Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, por lo que requería servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros. El agua
que llegaba a Roma se transportaba por aceductos desde los montes Apeninos, ubicados 400 kilómetros de distancia. Los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en el gobierno, aunque también podían estudiar leyes o medicina. Tenían esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas o en sus casas. Hubo rebeliones que fueron reprimidas violentamente. En las ciudades se practicaban oficios como herrería, artesanía, actuación, enseñanza, entre otros. En el campo, la mayoría de las personas se dedicaban al cultivo y a la cría de animales domésticos. En cuanto al entretenimiento, era común que los adultos practicaran actividades como lanzamiento de disco o jabalina y montaran a caballo. También eran aficionados a jugar dados y a asistir al coliseo, a presenciar combates entre gladiadores, luchas entre animales salvajes y competencias de carros. Otra diversión popular era el teatro. Los niños jugaban a ser gladiadores o a la pelota, porque era una buena forma de ejercitarse. Se divertían con carritos de juguete y figurillas de animales, como perros. A las niñas se les preparaba para el matrimonio desde los 7 años y se divertían con muñecas de marfil. Muchas de ellas se casaban cuando tenían entre 10 y 12 años, por lo que era común que fueran madres desde los 13. El nacimiento del cristianismo. Jesús de Nazaret nació en Belén, hoy Palestina, entonces dominada por Roma. Era un predicador religioso que los sacerdotes judíos de mayor jerarquía consideraron una amenaza, por lo que fue considerado a morir crucificado alrededor del año 33 después de Cristo. Tras su muerte, algunos de sus discípulos difundieron sus ideas, gracias a lo cual posteriormente surgió el cristianismo. Los primeros cristianos fueron en su mayoría judíos, que se convirtieron al cristianismo luego de muchos griegos y romanos. También adoptaron esa religión. Al principio practicaron sus creencias sin conflictos debido a la política romana de libertad religiosa. Más adelante se consideró que sus ideas iban en contra de la autoridad y ponían en peligro la unidad del imperio. Por ejemplo, se negaba a rendir culto al emperador o a los dioses romanos porque quienes consideraban que solo existía un dios, así que se inició su persecución. El emperador Constantino se declaró cristiano hacia el año 313 después de Cristo y en un documento conocido como Edicto de Milán decretó la neutralidad religiosa del imperio. Gracias a esta acción se dejó de perseguir a los cristianos, se les apoyó y se les extendieron en los territorios controlados por Roma. Con el paso de los siglos, el cristianismo se extendió por Europa y parcialmente a otros continentes. Las civilizaciones antiguas dejaron una gran herencia cultural. Por ejemplo, el alfabeto que usamos en la actualidad y la numeración arábiga, así llamada porque fueron los árabes quienes la llevaron a varias partes del mundo, proceden de India. Los mesopotámicos nos legaron la rueda y la escritura. Los egipcios aportaron conocimientos en medicina y arquitectura. De la civilización china heredamos el papel, que entonces se fabricaba con trozos de telas, corteza de árbol y bambú, la pólvora, la brújula y una forma de imprenta rudimentaria. El pueblo griego nos legó la democracia como forma de gobierno, no participativa, además de amplios conocimientos en filosofía, matemáticas y literatura. Por su parte, los romanos nos legaron el derecho del que se derivan muchas de las leyes que rigen la convivencia social y el idioma, porque el latín es la base del español, que es una lengua romance por la palabra romanus. A herencia cultural se suma el legado material. Cada una de las civilizaciones de la antigüedad construyó imponentes edificios como el Partenón en Atenas, la Gran Muralla China, el Coliseo Romano y las pirámides de Giza o Gizeh, entre otras maravillas del mundo antiguo. Estos monumentos son admirados hoy en día por la complejidad de sus construcciones y belleza. También a nuestra época han llegado obras artísticas del mundo antiguo, como esculturas, pinturas, murales y objetos de la vida cotidiana que han tenido influencia en las culturas a lo largo de la historia.